Hace apenas 60 segundos, Donald Trump encendió una cerilla en Truth Social y la tormenta política que siguió se está extendiendo rápidamente. En una publicación que instantáneamente puso a zumbar a Washington y Ottawa, Trump arremetió contra la industria láctea de Canadá, calificándola de vergüenza nacional. Afirmó que los agricultores canadienses se escondían tras muros tan altos que los productores estadounidenses ni siquiera podían ver por encima de ellos. Según Trump, el sistema de gestión de la oferta de Canadá que regula la leche, el queso, la mantequilla y las aves de corral no era simplemente injusto. Lo llamó un mercado manipulado, un impuesto oculto para los agricultores estadounidenses. Y luego soltó la frase que convirtió una queja comercial rutinaria en una explosión política total. Trump calificó la política láctea de Canadá como un acto deliberado de robo agrícola contra los Estados Unidos. Ahora, imaginen el momento. En ese preciso instante, el primer ministro canadiense, Mark Carney, estaba de pie en el Parlamento durante un periodo de preguntas en vivo, con las cámaras rodando y los legisladores observando, cuando un ayudante se acercó apresuradamente y le entregó una copia impresa de la publicación de Trump. Carney la leyó en silencio durante unos 15 segundos. Solo 15 segundos. Lo suficiente para que todos en la Cámara entendieran lo que acababa de suceder. La mayoría esperaba la reacción política habitual. Ira, indignación, tal vez una evasiva diplomática cuidadosamente redactada y diseñada para calmar la situación. Pero eso no fue lo que pasó. En lugar de responder emocionalmente, Carney hizo algo que Washington claramente no esperaba. Dejó el papel, levantó la vista hacia la Cámara y comenzó a responder con algo mucho más peligroso que la indignación. Hechos fríos y precisos, números, acuerdos comerciales, estadísticas entregadas con la confianza tranquila de un hombre que pasó años dirigiendo bancos centrales y discutiendo políticas con datos en lugar de eslóganes. Y durante los siguientes 30 minutos dentro de esa Cámara, lo que se desarrolló se convertiría en uno de los intercambios políticos más notables que América del Norte ha visto en años. Porque la verdadera historia aquí no es solo sobre la leche. La verdadera historia trata sobre un choque creciente entre dos sistemas económicos completamente diferentes. Y el momento en que un líder decidió desafiar la narrativa de frente, y una vez que entiendes lo que realmente hay detrás de esta pelea láctea, empiezas a ver por qué este argumento nunca se trató solo de lácteos en primer lugar. Para entender por qué este momento explotó de la manera en que lo hizo, hay que entender algo que la mayoría de los titulares pasan por alto por completo. Esta pelea no es realmente sobre leche, queso o mantequilla. Los lácteos son simplemente el campo de batalla para una discusión mucho más grande. Una discusión sobre si un país tiene el derecho soberano de dirigir su propia economía de la manera que elija o si la presión externa llega a dictar cómo funciona ese sistema. El sistema lácteo de Canadá, conocido como gestión de la oferta, ha existido desde principios de la década de 1970 y funciona a través de tres mecanismos muy deliberados. Primero, las cuotas de producción limitan cuánto puede producir cada agricultor para que el mercado no se inunde. Segundo, los controles de importación limitan cuántos lácteos extranjeros pueden ingresar al mercado canadiense. Y tercero, la estabilización de precios garantiza que los agricultores reciban un ingreso predecible por lo que producen. Ahora, los críticos a menudo describen ese sistema como proteccionista, pero los defensores dicen que hace exactamente para lo que fue diseñado, mantener vivas las granjas familiares. Y durante más de 50 años, eso es exactamente lo que ha hecho. En Canadá, la mayoría de las granjas lecheras siguen siendo operaciones de propiedad familiar transmitidas de generación en generación. La granja promedio ha estado operando durante décadas. Estos agricultores no son multimillonarios, pero son financieramente estables. Pueden pagar sus deudas, invertir en equipos, enviar a sus hijos a la universidad y jubilarse con dignidad. Esa estabilidad no ocurrió por accidente. Es el resultado directo de un sistema diseñado para tratar la producción de alimentos no solo como un negocio, sino como algo vital para la seguridad nacional y la vida rural. Ahora, comparen eso con lo que está sucediendo justo al sur de la frontera. La industria láctea estadounidense opera bajo un modelo completamente diferente.
Escala industrial masiva, precios de materias primas volátiles y sobreproducción crónica. Cuando la oferta aumenta y los precios colapsan, los agricultores se ven asfixiados y las cifras son brutales. Entre 2003 y 2023, Estados Unidos perdió aproximadamente la mitad de sus granjas lecheras. Decenas de miles de operaciones familiares simplemente desaparecieron, incapaces de sobrevivir a las oscilaciones de precios de un mercado no gestionado. Y aquí está la parte que rara vez se menciona en los discursos políticos. Los productores de leche estadounidenses a menudo sobreviven solo porque el gobierno federal interviene con pagos de apoyo masivos, miles de millones de dólares en subsidios cada año. Lo que lleva a la pregunta que Mark Carney estaba a punto de plantear dentro del Parlamento. Si ambos países están protegiendo a sus agricultores, entonces ¿por qué solo a uno de ellos se le acusa de hacer trampa? Y esa es la pregunta exacta que convirtió una disputa comercial rutinaria en algo mucho más grande de lo que cualquiera en Washington esperaba. De pie en el estrado del Parlamento, Mark Carney no perdió el tiempo con discursos emocionales o teatro político. En su lugar, comenzó con algo desarmadoramente simple. Reconoció la preocupación con calma, directamente. Dijo: Canadá siempre ha estado dispuesta a discutir la política láctea con los Estados Unidos, pero esas discusiones pertenecen a una mesa de negociaciones, no a una publicación en redes sociales. Esa sola frase provocó risas en las bancadas del gobierno y un silencio incómodo en la oposición. Luego, Carney cambió de marcha. Comenzó a exponer los hechos uno por uno, como un fiscal construyendo un caso. Primero, señaló algo que rara vez aparece en los puntos de discusión políticos. Estados Unidos ya exporta una cantidad masiva de productos lácteos a Canadá. Bajo el acuerdo comercial TMEC, el mismo acuerdo que la administración Trump negoció y firmó con orgullo, los productores lácteos estadounidenses reciben acceso libre de aranceles al mercado canadiense hasta niveles de cuota específicos, y ese acceso no es simbólico. Estados Unidos exporta aproximadamente $700 millones en productos lácteos a Canadá cada año bajo esas disposiciones. Ese acceso existe porque Canadá lo aceptó en negociaciones que ambos países firmaron. Luego vino el segundo hecho, y este golpeó mucho más fuerte. Carney recordó a la Cámara que el propio sistema lácteo estadounidense depende en gran medida del apoyo gubernamental. Los programas de subsidios federales, los sistemas de seguros de cosechas y los mecanismos de asistencia a la exportación entregan colectivamente miles de millones de dólares en ayuda a los productores de leche de EEUU cada año. La cifra que citó fue precisa: unos $6.220 millones en apoyo federal directo e indirecto en el año fiscal más reciente, con datos completos disponibles. En otras palabras, Washington critica a Canadá por proteger a sus agricultores a través de la estructura del mercado, mientras protege a sus propios agricultores a través de cheques directos del gobierno. Ambos países protegen a sus agricultores, simplemente usan herramientas diferentes. Pero Carney no había terminado. Luego entregó la estadística que cambió todo el ambiente de la sala. En los últimos 20 años, Canadá prácticamente no ha visto oleadas de quiebras de granjas lecheras. El sistema de gestión de la oferta mantuvo el sector estable. Mientras tanto, en los Estados Unidos, aproximadamente 60,000 granjas lecheras desaparecieron durante ese mismo periodo. La mitad de la industria simplemente se desvaneció. Carney hizo una pausa, miró directamente a las cámaras y pronunció una frase que instantáneamente electrificó la cámara. Antes de que un país sermonee a su vecino sobre política agrícola, dijo, podría querer examinar si su propio sistema realmente está funcionando para sus propios agricultores. En ese momento, las bancadas de la oposición estallaron. Las bancadas del gobierno permanecieron en silencio y todos los que observaban entendieron algo importante. Esta no fue una respuesta defensiva, esto fue un contraataque. Y lo que Carney hizo a continuación hizo que todo el argumento fuera aún más incómodo para Washington. Pero Carney no se detuvo en defender el sistema lácteo de Canadá. Ese habría sido el movimiento seguro. En cambio, amplió el enfoque y expuso algo que hizo que todo el debate fuera mucho más incómodo para Washington. Argumentó que el problema real no eran los lácteos en absoluto. El problema real era un patrón donde las políticas estadounidenses se enmarcan como una estrategia inteligente, mientras que las políticas canadienses casi idénticas se etiquetan como proteccionismo injusto.
Carney lo expuso con la precisión de alguien que sabía exactamente dónde estaban los puntos débiles. Cuando Canadá protege su sector lácteo a través de la gestión de la oferta, Washington lo llama una barrera comercial. Pero cuando Estados Unidos vierte miles de millones de dólares en subsidios agrícolas directos, eso de repente se convierte en apoyo al agricultor. Cuando Canadá protege partes de su industria siderúrgica, los funcionarios estadounidenses acusan a Ottawa de distorsionar el mercado. Sin embargo, cuando Washington impone aranceles al acero extranjero, lo llama seguridad nacional. Los ejemplos siguieron llegando. Los controles de precios de los productos farmacéuticos canadienses son criticados como interferencia gubernamental. Las extensiones de patentes estadounidenses para las compañías farmacéuticas son elogiadas como incentivos para la innovación. Diferentes palabras, el mismo resultado. Cada país protegiendo sus propias industrias de maneras que reflejan sus propias prioridades. El punto de Carney era simple, pero devastadoramente efectivo. Canadá estaba perfectamente dispuesta a discutir cualquiera de estas políticas en negociaciones comerciales serias, pero esas conversaciones tenían que ocurrir bajo el mismo estándar para ambos países. Lo que Canadá ya no aceptaría era un marco donde la intervención económica estadounidense fuera tratada como una política legítima, mientras que la intervención canadiense fuera retratada como una violación de los principios de libre comercio que los propios Estados Unidos no han seguido durante décadas. Ese argumento cambió todo el tono del debate porque, de repente, la conversación no trataba sobre si Canadá estaba rompiendo las reglas. La conversación trataba sobre si las reglas se aplicaron alguna vez por igual en primer lugar. Dentro de Canadá, la reacción política llegó casi de inmediato y cruzó las líneas partidistas de formas que rara vez ocurren en la política moderna. Los miembros del Parlamento de los distritos rurales, donde las granjas lecheras son la columna vertebral de las economías locales, se encontraron en una posición sorprendente. Incluso algunos legisladores conservadores, que normalmente se oponen al gobierno de Carney, reconocieron públicamente que los hechos que presentó eran exactos. Los grupos agrícolas elogiaron la respuesta como una de las defensas más sólidas del sistema agrícola de Canadá jamás entregadas en el Parlamento. Pero mientras el mundo político de Canadá reaccionaba con una unidad poco común, Washington respondió de manera muy diferente, y esa reacción reveló algo tan importante como el argumento mismo. La reacción de Washington siguió un patrón que se ha vuelto casi predecible durante el último año y medio. La secretaria de prensa de la Casa Blanca describió rápidamente los comentarios de Carney como combativos y poco útiles para la relación entre los dos países. Los funcionarios de la Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos repitieron la afirmación familiar de que las barreras lácteas canadienses cuestan a los agricultores estadounidenses miles de millones de dólares en oportunidades perdidas cada año. El mensaje era claro. Washington no estaba dando marcha atrás en sus críticas, pero aquí está lo que no sucedió. No se anunciaron nuevos aranceles, no se inició ninguna acción comercial formal. No apareció ninguna nueva propuesta de política para desafiar las cifras que Carney acababa de poner en el registro. En su lugar, Donald Trump publicó 3 mensajes más a lo largo de la tarde, cada uno repitiendo la acusación original con un lenguaje más fuerte pero con menos detalles. La retórica escaló, los hechos no, y esa brecha entre las acusaciones ruidosas y la política concreta es exactamente en lo que muchos observadores se están centrando ahora. Porque cuando se quitan los titulares, todo este intercambio reveló algo más profundo sobre en qué punto se encuentra ahora la relación entre Estados Unidos y Canadá. La disputa láctea nunca fue solo sobre la leche. Se convirtió en un caso de prueba para una pregunta mucho más grande. ¿Continuaría Canadá absorbiendo las críticas estadounidenses en silencio, como lo había hecho a menudo en disputas comerciales pasadas? ¿O comenzaría el gobierno de Carney a contraatacar con datos duros cada vez que Washington aplicara presión? Después de este intercambio parlamentario, la respuesta parece inequívocamente clara. Trump llamó al sistema lácteo de Canadá un acto de robo agrícola. Carney respondió con números. 700 millones de dólares en exportaciones lácteas estadounidenses que entran en Canadá cada año, 6.220 millones de dólares en apoyo federal de EEUU, que fluyen hacia los productores de leche estadounidenses, y 60.000 granjas lecheras estadounidenses desapareciendo en las últimas 2 décadas, mientras que las granjas canadienses se mantuvieron estables en gran medida. Un lado usó un tuit, el otro usó evidencia.